Bien, vamos a comenzar la clase de hoy día. Hablaremos un poco sobre la cirugía laparoscópica. En realidad debería ser anestesia para videocirugía, porque la videocirugía se aplica en todas las especialidades quirúrgicas prácticamente. Pero como están ustedes en cirugía general, cirugía del abdomen, vamos a hablar sobre este tema un poco. Ya los profesores de ustedes les han hablado todas las ventajas, ¿no?, de lo que es la cirugía videoscópica o laparoscópica, ¿no?, que en este caso de ustedes se utiliza para todo lo que es abdomen, incluida la cirugía ginecológica, ¿no?, urológica, etc. Bien. Entonces, veamos un poquito. Obviamente que tiene muchas ventajas, entre ellas menor posibilidad de adherencias, menor tiempo de convalescencia y mejor recuperación, menor tiempo de hospitalización, etc., ¿no? Bien. Menor posibilidad de complicaciones infecciosas. El abdomen del paciente prácticamente está cerrado, no hay heridas grandes. El efecto anestésico es óptimo por las mínimas estéticos, ¿no? Estéticos por menores orificios pequeños que se pueden disimular en la piel, la cicatrización. Es una cirugía conservadora. Perdón, que tengo una faringitis. Me van a disculpar. En realidad, los cirujanos han hablado de toda la parte bonita de la cirugía. Bien, digamos que la parte más pesada la llevamos los anestesiólogos. Vamos a ver por qué. ¿No es cierto? Todas las patologías que se pueden hacer, tanto en cirugía de caso del aparato digestivo o del aparato reproductor, ¿no? Todo esto se puede hacer también en ginecología, etc. Como ustedes saben, pues, el émbolo peritoneo es la introducción o insuflación de un gas, generalmente CO2 o dióxido de carbono, ¿no?, en la cavidad abdominal con fines de diagnósticos o también quirúrgicos. Las presiones varían de acuerdo a lo que uno quisiera hacer, ¿no?, si es cirugía de abdomen superior o abdomen inferior. De tal manera que las presiones bajan en ese sentido, ¿no? Para cirugía de abdomen superior se usan de 10 a 15 mililitros de mercurio, y para cirugía de abdomen inferior o ginecológico de la cavidad pélvica, las presiones son mayores, que fluctúan entre 20 a 40 milímetros de mercurio, ¿no? A eso se agrega la posición. Generalmente la usan en el tren del embudo. Entonces aquí hay dos variables. No se olviden, alumnos, ¿ah? Ya. Entonces, ¿por qué les digo que acá hay dos variables? Ahora vamos a ver por qué. Entre un momentito, ¿ya? Bien. Lo primero que hemos hablado es la utilización del gas. Se pueden usar otros gases también, no solamente el CO2. A ustedes les han dicho que es el CO2, pero nosotros sabemos que se puede usar oxígeno, se puede usar óxido nitrógeno, ¿no? Se puede usar nitrógeno, etc. ¿Cuál es la finalidad del émbolo peritoneo? La peritoneo es la finalidad de acordarnos, como estamos en un circo, hay una carpa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la finalidad de la carpa? La finalidad de la carpa es mantener un techo elevado para que los trapecistas y cualquier otro artista pueda tener un ambiente, un espacio grande para poder hacer sus demostraciones artísticas, y también las personas se vean protegidas, ¿no?
Entonces, lo mismo acá, ¿no? Es insuflar un gas a presión dentro del abdomen para mantener una carpa y que el cirujano pueda ver, observar las vísceras y a su vez poder hacer la cirugía que necesita. Además que los instrumentos, ¿no? Los ligamentos, etcétera, ¿no? Bien, pero los cirujanos normalmente no saben mucho de estas cosas, ¿no? Tal vez ustedes tampoco se acordarán, ¿no? ¿Qué cosa es el dióxido de carbono? Es un gas, ¿no? Pero tiene ciertas características como cualquier gas. Tiene alta solubilidad, tiene una gran capacidad de difusión, ¿no es cierto? O sea que es soluble y muy difusible. Y puede ser absorbido muy rápidamente a nivel peritoneal. Si es absorbido a nivel peritoneal, entonces quiere decir que pasa a la sangre, obviamente, ¿no? Entonces, si nosotros estamos aportando a presión un gas con alto grado de difusión y fácil soluble en sangre, entonces quiere decir que las concentraciones de gases dentro de la sangre van a variar. Esta es la parte que no maneja pues el cirujano, ¿no? El cirujano solamente se preocupa de que haya la carpa y hacer su cirugía, ¿no? Muy bien, ¿eso quién lo maneja? Lo manejan nosotros, los anestesiólogos, ¿ya? Por eso es que nosotros nos describimos siempre y somos en realidad los médicos intensivistas del quirófano. Nosotros hacemos lo mismo que hacen los cirujanos, los médicos intensivistas en su sala de cuidados intensivos. Nuestra sala de cuidados intensivos es el quirófano. Por eso aquí ya hay una modificación de las concentraciones de gases en sangre, que va a llevar fácilmente a una posibilidad de crearse una hipercardia, ¿no? Si hay ese peligro, entonces quiere decir que lo primero que tenemos que hacer es la prevención, y la prevención comienza en la detección. Entonces tenemos que utilizar instrumentos, ¿no? O métodos que nos permitan determinar la existencia o la posibilidad de existencia de una hipercardia, ¿no? Como es la cagnometría, la cagnografía o los análisis de gases en sangre. Esto prácticamente no se usa porque es muy laborioso, toma tiempo y había que sacar muestras cada 15 minutos, etc. Entonces nos quedamos con estos métodos. No se confíen, una cosa es cagnometría, medición, cagnografía, grafía, imagen. ¿Ya? Bien. Los insufladores, ¿no? Existen muchos, ¿no? Realmente los existen, los últimos son de alta velocidad y con una presión regulada. Los más modernos van conectados a la máquina de anestesia, ¿no? El insuflador va conectado a la máquina de anestesia. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que estamos monitorizando el dióxido de carbono, no el cirujano, ¿no? Existe la creencia de que el cirujano es el jefe de la sala de operaciones, eso no es verdad. Quien maneja los quirófanos son los anestesiólogos. Si el anestesiólogo dice un paciente no se opera por tal razón, pues no se opera. Sencillamente, así es la cosa. Bien, ya esto lo hemos visto, las presiones diferentes. Entonces hagamos una similitud, este es un corte, ¿no? Sagital de una mujer, ¿no? Que está embarazada, ¿no es cierto? Bien, y en el primer trimestre de embarazo, pues su abdomen está prácticamente plano, ¿no? Su tórax está extendido, su útero está pequeñito, aquí está el feto, es imperceptible prácticamente, ¿no? Y todo está yendo bien. En el segundo trimestre, o sea, 6 meses después, fíjense ustedes cómo ha crecido, cómo se ha dilatado el abdomen, cómo se ha modificado, ¿no? El espacio entre el lóbulo inferior del pulmón, ¿no? Fíjense cómo elevado el pulmón, etc. Al tercer trimestre, el abdomen es mucho más a mayor presión. Las vísceras intestinales son empujadas hacia arriba, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, ustedes van a ir los próximos años que lleven obstetricia,
van a ver que hay alguna cierta modificación de la presión, la frecuencia cardíaca, la oxigenación, etcétera, pero son muy pequeñas en la madre, porque tiene que mantener buena oxigenación para la madre y para el feto. ¿Pero por qué? Porque todo esto es secuencial, ¿no? De aquí a acá hay 3 meses, ¿no? De aquí a acá hay 9 meses. En cambio, cuando nosotros, ¿no?, colocamos presión intraabdominal a estas presiones, ¿no es cierto? Es como si nosotros produciéramos un embarazo, en 3 a 4 minutos pasáramos de esta situación a esta situación. Entonces los mecanismos de compensación no pueden ser iguales, ¿no? Porque toma tiempo. Eso es lo que nosotros los anestesiólogos tenemos que manejar. ¿Qué modificaciones se van a producir, ¿no?, tanto fisiológicas como hemodinámicas, al aplicar el neumoperitoneo, ¿no? Si a eso agregamos la posición de Trendelenburg, que es la segunda variable, entonces vamos a ver que los gases se van a distribuir por mayor o menor peso, ¿no es cierto? Bien, entonces todo eso tiene que ver. La persona humana está hecha para estar de pie. Estas posiciones son antifisiológicas, cualquiera, pero son transitorias, ¿no? Porque ese es un arte que se está ejerciendo, esto también, un deporte, ¿no? Pero son solamente transitorias, por eso es que no sucede nada. Y tienen un entrenamiento previo. Muy bien, tiene una sala moderna, como la hay en el hospital donde yo trabajo, he trabajado, en Almenara, ¿no? La mesa de operaciones, la máquina de anestesia, el arco en C de rayos, ¿no? Electrobisturí, ¿no? Y el insuflador. Este es el equipo de la paroscopía, el insuflador está acá, en la pantalla, etcétera, ¿no? Muy bien. Veamos ahora las alteraciones que produce el neumoperitoneo. Son de varios tipos: respiratoria, hemodinámica, renales, gastrointestinales, metabólicas y otras menores. Muy bien. En cuanto a la respiratoria, se va a producir una disminución de la compliance pulmonar, ¿no?, que es producto directo del neumoperitoneo sí, y efecto dependiente de los cambios de posición. La señorita Katy Flores, ¿me escucha? Sí, doctor. ¿Qué cosa es la compliance pulmonar? Sí, doctor. Bueno, va a ser bueno, cuando los pulmones se van a expandir y van a realizar los movimientos respiratorios, esa va a ejercer una presión y va a medirse con el compliance. Renato Alonso Bellido, ¿qué cosa es la compliance pulmonar? Renato. Sí, sí, doctor. Sí, buenas tardes. Bueno, viene a ser como la distensibilidad o distender el pulmón eh, por, por un cambio de volumen entre las presiones. ¿Qué dice Yamir Araujo? Yair Miguel Araujo Molina, Sí, doctor. ¿te Sí, despertaste? no, doctor, sí, Sí, está acá. Bueno, es la distensibilidad pulmonar, doctor, por un cambio de volumen con la presión. yo te estoy preguntando, tú debes saber. ¿Qué dice Alessandra Carolín Lazo? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. La compliance pulmonar es el grado de distensibilidad del pulmón, doctor, o elasticidad del pulmón. Claro, el grado de sensibilidad, el grado de expansión, la facilidad, ¿no es cierto?, con que un pulmón se distiende, ¿no? ¿Ok?
Disminución también de la reserva respiratoria, ya hemos dicho por qué, porque los intestinos y el abdomen presionan hacia arriba. Disminución de la capacidad residual funcional, obviamente, porque los pulmones no pueden, son rechazados hacia arriba. Y eso se produce no en meses como el embarazo, sino en minutos. Entonces aquí ya tenemos una alteración de la ventilación pulmonar. Además se agrega aumento de la presión de pico inspiratoria, ¿no? Aumento del shunto intrapulmonar, aumento del espacio muerto y disminución del pH. Renzo Félix Vega. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Te recuerdas qué cosa es el aumento de presión de pico inspiratorio? Bueno, vendría a ser, doctor, cuando se realiza la mayor inspiración en la parte dentro del proceso respiratorio y se llega al punto máximo, donde ya digamos, se completa la parte de las capacidades pulmonares, la Más o presión menos, máxima ¿no? que se genera en la vía Más o respiratoria. menos. Ujú. O sea, es al final de la inspiración, ¿no es cierto? Sí. Y Luis Cruz Guapaya, ¿qué cosa es el espacio muerto? Luis, Sí, sí, doctor, ¿me escucha? no te oigo. Doctor, ¿me escucha? Doctor, ¿Sí? ¿me escucha? Te escucho muy bajo. Uy. Ahí, ¿Ya? doctor, ¿me escucha Ahí mejor? está mejor. Sí, ¿qué es el espacio muerto? Digamos que es un espacio anatómico, doctor, dentro de las vías aéreas de conducción, donde no se produce el intercambio gaseoso, básicamente. Ujú. Que no participe en la ventilación pulmonar, ¿verdad? Exacto, doctor. Muy bien. No te duermas, pues, Entre las variaciones de tipo hemodinámico tenemos aumento de la reserva vascular sistémica y aumento de la reserva vascular periférica. Hay aumento del gasto cardíaco, sobre todo en pacientes ASA1 y ASA2, en ellos. Y disminución del índice cardíaco, este es gasto, este es índice cardíaco, en ASA3 y ASA4. ¿Ya? Ximena Maguiña. Sí, doctor. Ya. ¿Cómo describes tú un paciente ASA2? Sí, es un paciente con comorbilidades, pero que se mantiene dentro de su tratamiento. Que se mantiene, O sea, que cumple con su tratamiento. cumple Y, con su o sea, tratamiento. su tratamiento y no sé, sus comorbilidades no repercuten en su Ahora, vida diaria. ahora está mejor. Ahora sí. O sea que puede hacer una vida casi normal y no haya mayores alteraciones, ¿verdad? Es un paciente compensado. ¿Ya? Bien. Hay disminución del flujo venoso femoral. Recuerde bien esto. Desde el punto de vista renal, ¿no? Hay aumento de la presión venosa renal porque la hiperpresión no solamente es hacia adelante, sino también hacia atrás, hacia todos los lados del abdomen. Esa hiperpresión que da, repercute hacia atrás, produce un incremento de la presión capilar intraglomerular, por lo tanto una disminución del flujo plasmático renal. Paola Atawa. Paola, Sí, doctor. ¿qué pasa, Paola? ¿No has almorzado, hijita? No, sí lo ¿Cuál escucho, sería doctor. la consecuencia del incremento de la presión intracapilar que va a desembocar en una disminución del flujo plasmático efectivo? ¿Cuál sería la consecuencia?
¿Estás ahí todavía, Paola? Sí, doctor. Sí, estoy escuchando. Y estaba esperando la respuesta, pero nada. Bueno, Ah, veamos bueno, a alguien que se... bueno, doctor, si es que hay un incremento de esa presión capilar puede causar una hipertensión arterial. ¿Qué dice Edson Arias Rivas? Edson, Sí, doctor, no sabría la respuesta, disculpe. claro, si no la has escuchado. Gabriela Cunya Zorrilla, ¿qué dice? Buenas tardes, doctor. Sí, Sí. si aumenta la presión a nivel intraglomerular, bueno, los vasos sanguíneos pues se van a dañar y probablemente el riñón empiece a disminuir su filtrado. ¿Qué cosa es lo que va a suceder? ¿Cuál va a ser la consecuencia final? Doctor, puede haber un exceso de líquido en el vaso sanguíneo y puede aumentar más aún la presión. Pero ¿cuál va a ser la disminución del flujo plasmático efectivo? ¿A qué va a conducir? Aquí está la orientación. ¿Quién sabe? Eso es lo que pasa, pues ustedes estudian fisiología, prueban con 11 o 10.5, pelean para sacar 10.5 y encima tiran el libro y dicen ya nunca más y ahora vienen las consecuencias. Las ciencias básicas nunca se dejan de estudiar. Yair Araujo, ¿qué dice? Esta es la clase Doctor, que más me gusta porque hay mucha fisiología. no sabría, doctor. Claro, ¿qué vas a saber? Pues? Te voy a ayudar más a todos. La consecuencia va a ser una disminución de la filtración glomerular. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué dice Lila Fabiola Cortés? ¿Cuál va a ser la consecuencia final de todo eso? ¿Me escuchaste? Se asustó Fabiola y se salió de la clase. ¿Qué dice Miriam Casas Flores? Miriam.
Ya les he dicho que el que no me contesta tiene automáticamente falta. Miriam, ¿me escucha? No escucha ni habla. Por lo tanto, vamos poniéndole falta de una vez. Ya. Ángela Nicole López, ¿qué dice? Sí, pues, todos Sí, dicen que doctor. su internet falla. Ángela López. Sí, doctor. Sí, sí. Dime, pues, escucha. Apúrense, porque todavía falta otra clase más, ¿ah? ¿Podría producir una disminución del capilar glomerular? No, hijita. Ustedes son tan, que les gusta que les digan todo para memorizarlo y luego dar el examen. Y dice que aprender porque aprobar. Ni siquiera son observadores. Mucho trabajo. Eso cansa. Mejor es ver WhatsApp. ¿No es cierto? Claro. La respuesta está en la misma lámina. Doctor, Pero ¿se me ustedes escucha? son... ¿Ah? Doctor, disculpe, Ya, soy Miriam. Miguel Casas. Mi internet estaba fallando. ¿Tiene la respuesta? ¿Sería la disminución del flujo urinario? Claro. Está pues aquí, por eso les digo, pues, ¿cuál es la consecuencia final? Disminución de la diuresis. Pero como no saben fisiología, quieren que le digan, en la pared larcópica hay menor diuresis, ya, chao. Pero esto de acá, ustedes tienen que saber, esto es consecuencia de esto, y esto es consecuencia de esto, y esto es consecuencia, pero ustedes tienen que saberlo deducir, no memorizarse la consecuencia final. Pero como ustedes son tan ociosos, a pesar que la respuesta está en la misma lámina, ni siquiera se dan el trabajo de leerla. Pobres pacientes. Ojalá que no haya ningún nefrólogo en la promoción. Alteraciones gastrointestinales, predisposición a la regurgitación, aumento de la presión intraabdominal, ¿no es cierto? Esta es consecuencia de la una. Yo se los pongo todavía en orden, ¿no? Secuencial. Pero ustedes pues están chateando, ¿no? Están ahí viendo, ¿no? Entonces no están atentos, ¿no? Entonces y esperan solamente grabar, memorizarlo, dar el examen, contestar sí, A, B, C y ya está. Ya creen que saben. Metabólica, disminución de la concentración de vasopresina. Ya les he dicho que hay en la cámara posterior también del abdomen. Aumento de adrenalina plasmática. ¿No es cierto? Ya. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, la consecuencia de estos dos elementos? Lucila Carvajal, ¿qué dice? Sí, doctor, no sabría decirle. Claro, ¿qué vas a saber, pues? Katia Bernaola. Katia Beatriz Bernaola. Tardes, ¿me escucha? Sí, se escucha. Dime nomás. En ese caso podría ser, doctor, ¿cómo se llama esto? El edema, doctor. ¿Cómo? O sea, que se comience la concentración de líquidos en el cuerpo. No, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué cosa produce el aumento de adrenalina dentro del plasma? ¿Qué dice Diana Sofía Gallegos? Diana Gallegos. Sí, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene la respuesta? Piensa, pues piensa. Todos deben estar pensando, porque en cualquier momento les pregunto. ¿Qué dice Diana?
¿Sabes o no sabes? No, no me hagas demorar. Si no sabes, di No, no doctor, sabes. no sabría decirle. Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Qué dice Ángel Cubas? Ángel Cubas, Sí, doctor. la respuesta. Bueno, si disminuye lo que es la vasopresina, también va a haber una disminución de la contracción de los vasos sanguíneos. Pero ¿cuál es la consecuencia final? Eso es lo que yo les estoy preguntando. Igual que en el caso anterior, ¿cuál es la consecuencia final? Si saben fisiología, lo pueden deducir. No, estas preguntas que yo les hago siempre en el examen serán para deducir, no para memorizar. Así que vayan preparándose. Doctor, ¿va a haber un aumento del flujo sanguíneo? No, pues, qué barbaridad. A ver si Dios me ilumina y me da alguien Doctor, que pueda ¿sería? contestar. ¿Cómo? Doctor, ¿sería la disminución de la presión arterial? Claro, pues eso, muy bien, mira, por fin empezaste. ¿Qué pasa si yo te pongo adrenalina en el plasma? Aumento de la presión arterial. Aumenta. Pero eso ahora tú recién te das cuenta y yo te felicito porque un poco tarde, pero lo has deducido, ¿sí o no? Lo has deducido, ¿no? ¿Qué pasa si aumenta la adrenalina dentro del plasma? Me sube la presión, pues, ¿no? Y esa es otra cosa que nosotros tenemos que manejar. A ver, vamos a seguir fastidiando. Ustedes no pensaron que en cirugía laparoscópica se usa la fisiología, ¿no? Y la fisiopatología. Patricia Pilar Guaringa, ¿me escucha? Sí, doctor. A ver, ¿por qué otro motivo podría aumentar la presión arterial? Que no sea la adrenalina ni esta cosa. ¿Tienes idea? No, doctor, no sabría decirle. Claro, no sabía decir. Vivian Lisset Díaz Martínez, ¿qué dice? Doctor, bueno, consecuencia de creo de la anterior lámina donde se mencionaba que había una disminución del filtrado glomerular, eso podría inducir a un aumento de la presión arterial para compensarlo. No. Katia Bernaola, ¿qué dice? Katia. Sí, doctor. Bueno, como la noradrenalina también es un vasopresor, también podría ser por eso. No ves, está distraída, pues no, está chateando. La pregunta ha sido bien clara. ¿Cuál es la otra razón que no sea lo de la adrenalina que puede hacer subir la presión en este caso? ¿Qué dice Ximena? Sí, doctor, sería por aumento de volumen sanguíneo, por la disminución de la concentración de la vasopresina. No, hijita. Estoy hablando que olvídense de esto. He dicho que ya por otro motivo que no sea que tenga que haber vasopresina ni noradrenalina, sino otra razón. No entiende, están distraídos, ¿ves? Katy Flores, ¿qué dice? Doctor, ¿podría ser también por el aumento de sodio plasmático? No. Y vuelvo a insistir, ustedes son tan falta de observación que ya es el extremo. Quieren que el profesor se los diga. Y la respuesta se lo he puesto y he puesto el puntero acá. Y ni siquiera han visto la lámina y dicen, pero ¿por qué el doctor ha puesto el puntero aquí? ¿Qué cosa es esto, Renato Bellido? Dióxido de carbono. ¿Ah? Claro, ¿no es cierto? O sea, son tan poco observadores, quieren ser médicos, ni siquiera se han dado esta cuenta. Dicen, bueno, yo puse el puntero acá a ver si se dan cuenta. El aumento de dióxido de carbono en sangre aumenta la presión arterial. Pero como ustedes no observan, están distraídos, no ponen atención, no son curiosos,
¿no? Así no puede ser un buen médico, que no sea curioso. Es lamentable que esta juventud sea tan pasiva, ¿no? Es muy lamentable. Tienen que ser suspicaces, tienen que ser avesados, tienen que ser rebeldes, tienen que ser inteligentes, tienen que ser observadores. No, son pasivos. Mejor seguimos para no amargarnos. Otra consecuencia de la hipotermia. ¿Ya? A ver, ¿quién me puede explicar algo? Ya lo he explicado algo en las primeras láminas, que podría ser, que pueda producir hipotermia dentro de esta técnica, ¿no? La técnica del neumoperitoneo, entonces, a ver. ¿Qué cosa cree que puede producir hipotermia? Aparte de que la sala esté fría, esta cosa, ¿no? Y no de la técnica así del neumoperitoneo. ¿Qué cosa nos puede inducir a que haya hipotermia? Le pongo un punto, le regalo un punto de frente sin que haya examen. ¿Qué dice Lely? Doctor, buenas tardes. Yo recuerdo que la anestesia epidural y la espinal causaban hipotermia. Esa podría ser una. La anestesia epidural y espinal causaban hipotermia. Sí, pero claro, produce, pero la cirugía laparoscópica no se hace con, lo vamos a ver adelante, no se hace con anestesia epidural. ¿Alguien quiere opinar? Sí, doctor, es por el uso del CO2, Claro, que es más frío. Claro, pues ya lo leíste, ¿no es cierto? Ahora sí ya están atentos, ¿no es cierto? ¿No? Quieren que yo se lo diga. Se produce hipotermia también porque el CO2 es muy frío. Entonces, ahora sí ya están entendiendo cómo se debe aprender la medicina, ¿no? No estar sentado, chateando o esperando que el profesor se lo diga, ¿no? Sino la razón del enfriamiento, una de las tantas razones es el uso de CO2. Entonces ahora ya siquiera se toman el trabajo de leer, ya están avanzando algo siquiera, ya me deja un poco tranquilo, ¿no? Porque son ociosos, ¿no? Ya. La técnica anestésica en sí también, pero no en este caso porque se hace con anestesia general. Algunos lo hacen con epidural, pero eso no debe ser. Bueno, la hipotermia tiene varias consecuencias, ¿no? Aumenta la susceptibilidad de infecciones y ahí puede complicar y aumentar el tiempo de postoperatorio y el gasto hospitalario. Altera la coagulación sanguínea con mayor riesgo de sangrado. Entonces, el paciente empieza a sangrar, póngale sangre, póngale coagulación, y no es póngale coagular y nada, no se corrige. ¿Qué cosa es? Evidentemente el paciente está frío. Altera el metabolismo de los fármacos, o sea, los anestésicos, todo lo que le ponga dura más tiempo de lo que está programado, de la vida media. Aumenta la incidencia de arritmia. Entonces los pacientes empiezan a hacer arritmia, otro electro, que venga el cardiólogo, que no sé cuánto, que preparen el coche de paro, y no, el paciente sencillamente se ha enfriado. Ven todo lo que las consecuencias que aumenta el consumo de oxígeno, el paciente hace escalofríos, ¿no? Al ser escalofrío hay mayor consumo y mayor carga al sistema cardiovascular por las microcontracciones. Disminuye la producción de CO2 y aumenta el costo por mayor estancia hospitalaria. Todas las consecuencias por no prevenir esta hipotermia. Vayamos a avanzar. Esa es la forma como se puede producir hipotermia, ¿no? Aparte de las salas que son frías, un paciente, desnudar a un paciente, sea chico o grande, de esta manera es un crimen, no se debe hacer. La pérdida de calor se hace, ¿no? 40-60% por radiación, 12% por evaporación, por convección de 25 a 30% y por conducción de 12%. ¿Ya? Muy bien. La radiación, pues, es la evaporación es por la respiración, el sudor, la pérdida de cubierta de la piel, ¿no? La radiación es por el ambiente de la sala de operaciones. La conducción es por superficies frías, ¿no? Y por eso son las formas como se pierde. Entonces también por usar soluciones frías en el lavado de las vísceras, ¿no? Hay que controlar la temperatura y la ventilación, hacer una buena ventilación. Esto lo maneja el anestesiólogo que está acá, con su computador, controlando.
Si se quieren hacer cavidades, se tienen que hacer con agua tibia, ¿no? O evitar el lavado, ¿no? Y usar algunos dispositivos que puedan evitar que se enfríe, ¿ya? Uno de esos dispositivos es este equipo para calentar los fluidos, el suero, la sangre. La sangre va a entrar a este equipo y la va a calentar y luego va a pasar a la vena. Y lo otro es usar las colchonetas, como esta blanca que está aquí. Aquí está la mesa de operaciones, esta es la base de la mesa, la superficie, y esto que está acá es una colchoneta de aire caliente, igualito como una colchoneta de la playa, que está insuflada por esta manguera que está haciendo que aquí circule el aire caliente. Y entonces habíamos dicho de la conducción y la convección. Entonces el calor está en contacto con el paciente. ¿Ok? Todas estas son estrategias que hace el anestesiólogo y no el cirujano, porque ni las conoce, para que el paciente no se enfríe. ¿No? Bueno, la preparación operatoria es casi igual como para cualquier otra cirugía, ¿no? Como cualquier otra cirugía, no es nada especial tampoco. La medicación se debe hacer ansiolisis, hay que hacer una profilaxis de náuseas y vómitos, porque la hiperpresión abdominal puede hacer que haya sensación de vómitos o se llegue al vómito, ¿no? Se puede utilizar medicación como esta. Muy bien. Y monitorizar, ¿no? Entonces, dentro de lo que se debe hacer siempre en la monitorización, se les ha dicho, son 5 parámetros. Electrocardiograma, frecuencia del pulso, la canografía y la oximetría, porque acá hay un gas que nos está complicando la vida, ¿no es cierto? La presión invasiva o no invasiva, según el caso, y ver el estado de la piel, que haya buena oxigenación, y la temperatura y la diuresis. Ya hemos dicho por qué se tiene que medir la diuresis, por qué hay que controlar la temperatura. Ya hemos hablado de la temperatura, 2 factores, ¿no es cierto? Ya hemos dicho por qué hay que manejar la presión arterial. Ya hemos dicho cuáles son las 2 razones principales. Todo eso va a venir en el examen, ¿ya? Si quieren, ahí sí se ponen atentos. Utilizar un buen monitor, un canógrafo. Oye, veamos. No se debe usar anestesia local, solo anestesia general. La posición tiene que ver también con esto. Avancemos. Esto es la técnica, en realidad eso no lo van a ver ustedes, porque no van a hacer ustedes la anestesia, ¿no? Bien. Es un canógrafo, ¿no? De equipo. Las complicaciones, generalmente no hay complicaciones, 64%. Y el dolor en realidad no es una complicación, sino una consecuencia. De esta manera que prácticamente el 95% van bien de la cirugía, ¿no? Puede haber vómito, enfisema subcutáneo, arritmia y neumotórax, como consecuencia de el neumoperitoneo. ¿Ok? Ya, las complicaciones transoperatorias son el enfisema pulmonar, que es uno de los más frecuentes, el neumopericardio, el neuroperiastino o el neumotórax, ¿no? Por ruptura de una bula puede ser o por hiperpresión. El enfisema subcutáneo es uno de los más frecuentes y es muy peligroso, ¿ya? Muy peligroso, sobre todo si se da en la zona del cuello. ¿Por qué se da en la zona del cuello? Porque al paciente, al cambiarlo de posición, el gas va a ir hacia las zonas altas, o sea, hacia la zona del tórax alto y el cuello. Y se puede formar una especie de collarín y puede asfixiar al paciente. ¿Ok? Muy bien. En el caso del neumotórax, se hace el tubo de drenaje torácico, ya les han explicado, entiendo la clase, o mañana creo que van a tener con el doctor cómo se hace el drenaje torácico, ¿no? El enfisema subcutáneo se produce sobre todo en pacientes mayores, ¿no? Porque su piel es laxa y grande, ¿no? O aquellas personas que están desnutridas, ¿no? Que su piel está muy débil. Muy bien, de las complicaciones postoperatorias, el vómito y el dolor, ¿no? El dolor es más que todo por el gas, que al terminar, si no se saca completamente el gas de la cavidad, que casi nunca se consigue, ese gas que queda en el abdomen se va a ir a las zonas altas y generalmente los pacientes manifiestan dolores en la zona de las espaldas o de los omóplatos. ¿Ya?
Bien. La posibilidad de náuseas y vómitos se puede manejar farmacológicamente, ¿no? Con estos productos, ondansetron, ranitidina, bloqueadores de la bomba de H. ¿Ya? Muy bien. El manejo de dolor operatorio, ¿no? Manejar un buen dolor postoperatorio trae varias ventajas, ¿no? Menos tos, ¿no? Movilización temprana del paciente porque no tiene dolor, bienestar y satisfacción del paciente que ha despertado sin dolor, menor estancia hospitalaria, menor costo, menores complicaciones, menos estrés, mínimos efectos adversos y valorará la calidad de tu trabajo, o de la clínica, del hospital, del médico, del anestesiólogo, del cirujano y de todos. Entonces se dice, uy, en esa clínica operan muy bien, ¿no? Muy bien, y son médicos de la Rich, ¿no? Porque fueron a la clase. Y no eran, sobre todo no eran paporreteros. Ay, qué bien. Bueno. Muy bien. Entonces ya hemos hablado también de la analgesia preventiva. Una consulta, alumnos. Yo les he dictado a ustedes la clase de anestesia general. Sí, doctor, sí nos ha dictado. ¿La he dictado o no la he dictado? ¿Ah? Sí, doctor, sí la dictó. Ya la dicté, ¿no? Ya. Ahí pues se habla del dolor postoperatorio. No me voy a detener en eso, ¿no? ¿Ya? También nos hablaba del dolor somático, visceral, ya eso lo hemos manejado. No nos detendemos en eso, ¿no? Cada paciente tiene un umbral de dolor diferente, ¿no? A una respuesta favorable o no, ¿no? De los fármacos. Entonces se debe individualizar el tratamiento, ¿no? No se olviden que los sedantes son depresores del sistema nervioso central y los pacientes que salen a recuperación todavía están semidormidos. Entonces hay que saber qué cosa y cómo se maneja el dolor. Ya eso lo hemos hablado en la clase de anestesia general, ¿no? Bien, acá tenemos algunos esquemas. Yo soy enemigo de dar dosis. Cada uno debe hacerse su propio esquema. ¿Ya? Bien. Ya se acerca la playa. Estudien pues para que pronto estén así, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre este tema, por favor? ¿Todo está claro? Bien. Vamos a hablar ahora sobre oxigenoterapia y sedación. A ver, tenemos todavía media hora. Miriam Casas. Señorita Miriam. ¿Me escucha, Miriam? Sí, doctor. ¿Escucha? Sí, sí, te escucho, hija. ¿Tú cómo describes un medicamento? ¿Cómo lo podrías describir? ¿Qué cosa es un medicamento para ti? ¿Ah? Sí, me escucha, Ya doctor. va con oncología. Doctor, a ver si. Sí, sería una sustancia que que tiene como finalidad curar una enfermedad, ¿no? Curar una enfermedad. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué dice Alfonso Bellido? Sí, doctor. Bueno, es una sustancia o compuesto para
poder curar, detener o también prevenir enfermedades, ¿no? Con la profilaxis. Muy bien. Oxigenoterapia es la aplicación de oxígeno medicinal con fines de mejorar la hipoxemia arterial. Entonces, ¿qué cosa deduzco yo de este enunciado? Que la oxigenoterapia se usa ¿en qué casos? En caso de hipoxemia. ¿Cierto? O sea, y ahí, en este enunciado ya hay dos cosas. No solamente el enunciado, sino cuál es la indicación. Y la gasoterapia en realidad es la utilización de gases medicinales, entre ellos el oxígeno. ¿Qué cosa es un medicamento? Si tomamos en cuenta que un medicamento es todo elemento que contribuye al restablecimiento, escucha, niña que hablaste, no solamente para curar, sino el mejoramiento de la salud. No necesariamente puede curar. ¿Ok? Entonces el oxígeno se utiliza para eso, entonces podemos decir que sí, es un medicamento. A ver. Patricia Guaringa. Patricia. Sí, doctor. Ya. A ustedes que les han estudiado los fármacos, los medicamentos, en farmacología les hablaron del oxígeno. Bajo este concepto es un medicamento. ¿Les hablaron del oxígeno o no? No, doctor, no que yo recuerde. No que yo recuerde. No iban mucho a clase, ¿no? De fármaco, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, el oxígeno, como se prescribe como cualquier fármaco, por lo tanto tiene sus indicaciones, su posología definida. Algunos piensan que cuando dicen hay que darle oxígeno, ya ábrele la llave como si fuera la llave del gas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya ahí le damos pues, oxígeno, ¿no? Ya, no hay problema. Entonces no es así, alumnos, ¿ya? El oxígeno es un fármaco y por lo tanto tiene sus indicaciones, tiene su terapéutica y tiene su manejo. Tiene sus consecuencias y lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Bien. La unidad de medida es el metro cúbico. Las condiciones, ¿no? A 21 grados centígrados. Pero almacenado en los balones se encuentra una temperatura de menos 183 grados centígrados dentro del balón. ¿Ya? Y ustedes han visto en los hospitales grandes, generalmente hay unos grandes balones o tanques que le llaman de oxígeno. Ustedes verán que sale una escarcha como si fuera hielo. En realidad es hielo, ¿no? Eso quiere decir que hay una diferencia de presiones, de temperatura, ¿no? Y entonces al salir al exterior, porque siempre hay una fuga, ¿no? Se convierte en esa escarcha, ¿ya? Bien. Recordar, ¿no? Que el oxígeno en solución química se combina con la hemoglobina. Y 1 gramo de hemoglobina se combina con 1.34 milímetros de oxígeno, ¿no? Compite con el oxígeno el dióxido de carbono, que es mucho más difusible, ¿no? Y se pega más a la sangre, al plasma, ¿no es cierto? A la hematía. Muy bien. No se olviden eso. ¿No? ¿Cómo reconocemos los balones? No todos los balones de oxígeno son verdes. Si usamos la escala americana, el oxígeno será verde. El aire será así. Pero si usamos la escala europea e inglesa, el oxígeno será un balón de pintura blanca. Por eso que cuando empezó la pandemia, hubo gente inescrupulosa que utilizaba cualquier balón y la gente, como no sabía, entonces le vendían balones de color azul, de color plomo, de color verde o de color amarillo y envasaban oxígeno por vender indiscriminadamente. Pero como los que compraban no eran alumnos de la Richie, por lo tanto se dejaban engañar. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que no es lo mismo tener aire comprimido que tener oxígeno comprimido, que tener CO2 comprimido o tener óxido nitroso comprimido. Las presiones son diferentes, ¿no es cierto? La estructura química es diferente. Entonces se utilizaron indebidamente balones que no son de oxígeno, que los han utilizado para aire, dióxido de carbono, etc. Envasar oxígeno era muy peligroso. Pero había desesperación y la gente no sabía eso y compraba indiscriminadamente, ¿no? Bien. Estos son balones de dióxido nitroso, ¿no?
Veamos, entonces la hipoxemia se define como la disminución de la presión parcial arterial de oxígeno, medida en el AGA menor a 60 minutos de mercurio. Cuando utilizamos otro método, como es la saturación, o sea, el oxímetro, se refiere a una saturación de 90 para abajo, ¿no es cierto? En los casos de COVID hemos visto que hay casos hasta de 60, 50, ¿no? De saturación. La hipoxemia, hay varios tipos. La hipoxemia hipoxémica, ¿no es cierto?, que es por deficiencia de oxígeno. ¿Ok? Por ejemplo, los peruanos, ¿no? Acaban de ir a Bolivia, todas las chicas también que son peloteras ahora viendo el partido. Entonces, ay, que se cansó el Víncula, que el Tapia, que no sé cuánto, que no sé cuánto, que el otro se equivoca. Y era que en realidad hay una cierta hipoxemia, ¿no? Por el cansancio y por la altura, menor concentración de oxígeno, los jugadores ya su cuerpo no rinde igual que su cerebro ordena. ¿Ok? Bien, entonces hay una hipoxemia hipoxémica por deficiencia de oxígeno inspirado. Hay otro tipo de hipoxemia que es hipoxemia circulatoria. Esto se refiere a falla de bomba, o sea, disminución o alteración del gasto cardíaco. Hay otro tipo de hipoxemia que es la anémica. La anémica es, hemos dicho, que el transportador oficial de oxígeno es la hemoglobina. Entonces, cuando hay hemoglobina muy baja, habrá alguna forma de hipoxemia. Y la histotóxica, que es por envenenamiento de CO2 o cianuro o cualquier otro mercurio, etcétera, ¿no? Los que trabajan con plomo, etcétera, sabes que hay mucha queja de las minas, etcétera, etcétera, que sufren un envenenamiento crónico, ¿no? Entonces son los 4 tipos de hipoxemia, ¿no es cierto?, más conocidos, ¿cierto? Ya, igualmente acá, ¿no? Entonces el oxígeno, como cualquier fármaco, tiene indicaciones, tiene su posología, se aplica por porcentajes de acuerdo a su concentración, en volúmenes se da por litros, ¿no es cierto? Ya. Nuevamente, ¿para qué es la oxigenoterapia? La hipoxemia, ¿no? Menos de 60 mililitros de mercurio o 90 para abajo. Ayer han tenido la práctica del grupo y les han dicho en la práctica que el paro cardiorrespiratorio y la hipoxia tisular, ¿no? Esto puede producir hipoxia tisular y ir al paro cardíaco. ¿Cómo se aplica? Pues terapia con sonda nasal, tipo bigote, terapia con máscara y otros tipos de ventilación, como es la máscara de reinhalación. La máscara de reinhalación son esos equipos, máscaras de oxígeno que tienen una bolsa abajo, ¿ya? Entonces, para eso se utiliza la reinhalación. ¿Estamos? Bien. Ahí tienen ustedes, ¿no? Algunas formas de dar oxígeno. Esto es lo que se llama con oxígeno, máscara de oxígeno. ¿Ok? Igualmente acá. Y se puede utilizar de paso para hacer nebulizaciones. Esta niña probablemente tiene una deficiencia respiratoria, puede ser asma, una neumonía, etc. Y acá hay un flujómetro y se puede hacer inhalaciones, o sea, dar oxígeno. Esto ustedes ven que acá no hay ningún balón de oxígeno, ¿no es cierto? Ni ese equipo adentro tiene balón de oxígeno, entonces es una máquina concentradora de oxígeno, ¿no? Que ahora también se vende por el COVID. Antes se usaba poco. Entonces, es como si fuera el balón, coge el oxígeno del ambiente. Y se puede hacer nebulización, o sea, se puede aplicar para dar terapia respiratoria. Entonces, el oxígeno transporta el medicamento, la niña respira, el paciente respira, y estamos haciendo, por ejemplo, una broncodilatación, aplicando un broncodilatador por vía aérea. Entonces, ven la importancia, esto es lo que se llama la gasoterapia, ¿no? Esta señora probablemente tiene, y este también, ¿no? Son pacientes que tienen terapia crónica, son pacientes, terapia continuada, que son pacientes que son, que tienen EPOC, que tienen fibrosis pulmonar, bulas, etcétera, que tienen ya una patología pulmonar irreversible, fumadores crónicos, ¿no es cierto?, empedernidos, etcétera, que tienen, ya no pueden vivir sin oxígeno. Entonces, ustedes habrán pensado probablemente, ¿no?, que
¿Ahora me ven, alumnos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, gracias. Ya. ¿Qué tal estoy? ¿Bien? Se quedan callados, ¿no? Sí, doctor, sí se ve bien. Ah, ya. Gracias. Entonces, ustedes habrán pensado que el oxígeno solo se da con el balón verde y la mascarita, como han visto en el hospital, ¿no? Entonces, como ustedes ven, estos son pacientes que tienen terapia de oxígeno. Entonces, en ese caso se usan otros equipos, que son los concentradores de oxígeno. Este equipo tiene un motorcito, tiene un succionador y coge el aire del medio ambiente y lo aplica. Entonces, esta señora está con una sondita de oxígeno y estos pacientes tienen que ser controlados en sus casas, ¿no? Tu concentrador de oxígeno, viene el médico, la enfermera, le toman la presión, le hace su dosaje, ¿no? Ponen su oxímetro en el dedo y están controlando permanentemente. No pueden vivir sin oxígeno. Entonces ustedes ven que el oxígeno no solamente se da en casos en que, ¿no? De patología hospitalaria, ¿no? Entonces, por eso ustedes tienen que aprender, tienen que saber, ¿cierto? Alejandra Lazo también, que entra y sale del aula, también tiene que aprender, ¿no? Ya los pacientes que están en cuidados intensivos, entonces se utilizan con intubación, ¿no? Paciente que está con intubación, el respirador. Entonces son los extremos. Este personaje, yo vivo cerca de una tienda de Plaza Vea, acá en Chacaría, y estaba yo comprando y lo vi, este paciente. Me presenté, le dije quién era y si me permitía tomar una foto. El señor había salido de compra en su silla de ruedas, hacía una vida casi normal, y aquí tiene su concentrador de oxígeno, su mini balón, su manguerita, está su sonda, ¿no? Y esta persona tiene calidad de vida, ¿ya? Entonces, sí, Alexandra, ya leí. Entonces, ustedes ven, son pacientes que hacen terapia con oxígeno y se pueden manejar todos estos, ¿no? Son pacientes que son previamente instruidos cómo manejar, se les da mayor calidad de vida, costo-beneficio, porque estos pacientes no están hospitalizados, ¿no? En fin, entonces es la forma moderna para que ustedes sepan. El bigote famoso que ustedes conocen, ¿no? Bien. En COVID, ¿no? En COVID, ustedes ven, entonces se dan altos flujos, ¿no? Altos flujos. Ya. Vamos a ver. ¿Cuáles son los flujos? Cuando uno prescribe algo, entonces dice, bueno, yo voy a dar ampicilina 500 miligramos cada 6 horas, cada 12 horas. Al otro paciente le pongo ampicilina intramuscular o endovenosa, en fin, qué sé yo, cada uno. Entonces los fármacos tienen su vía de aplicación, su dosificación, su periodo de redosificación, o sea, se da cada 6, cada 8. Su vía puede ser oral, intramuscular, endovenosa, rectal, etc., ¿no? Bien. El oxígeno también. Entonces se da por litros, como hemos dicho, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el tope de litros que debe darse? Generalmente son 5 a 6 litros por minuto, ¿ya? No se debe pasar. No es cuestión de que yo abro y ya lo dejo ahí, que sale el oxígeno y me voy. No es así, porque cuando uno se excede en esto puede padecer altas consecuencias, ¿ya? Una de ellas es, ¿no? La sequedad y enfriamiento de la mucosa de la vía aérea, porque el oxígeno está muy seco. Se va a resecar y se va a inflamar la vía aérea, ¿no? Entonces, no se olviden, no es cuestión de abrir la llavecita, ¿no? Es como ustedes dijeran, bueno, dale ampicilina a la dosis que te dé la gana, ¿no? Ya, tampoco es así, ni mucho ni poco. Sin embargo, en el caso del COVID se han notado altísimos flujos, de 10, 18, 20 litros por minuto, ¿no? Entonces, porque nunca se había hecho eso, pero los pacientes se morían si no se les aceptaba el flujo. Pero es otro método, ¿no? Diferente a en lo que estábamos hablando anteriormente, era en los casos de la sonda nasal. Entonces, en los casos del COVID se usa lo que se llama alto flujo, para que no haya consecuencias, ¿no? A pesar de eso, en algunos casos sí desarrollan, ¿no? Y las lesiones pulmonares que se asocian, ¿no?, a una mala calefacción y a mala humidificación del aire, inspirado en este caso el oxígeno, son pérdida de la dilatación ciliar, daño de las glándulas mucosas,
Esto va a consecuencia de desorganizar el epitelio de la vía aérea. Esto da consecuencia a la desorganización de la membrana basal del alveolo, degeneración citoplasmática nuclear del alveolo, de la célula alveolar, descamación celular, ulceración mucosa, hiperemia, y puede haber incluso sangrado por exceder, abrir la llave de oxígeno y me voy al cine, ¿no? Entonces ya saben cómo se medica. Entonces yo prescribo a un paciente, se le pone, señorita, sonda nasal, oxígeno en sonda nasal, oxígeno en máscara con reinhalación a 2 litros por minuto durante 24 horas, durante 6 horas, durante 8 horas, la que ustedes crean conveniente o la que el paciente necesita. ¿Ok? Bien. No se debe exceder la sangre, la oxigenación. Ustedes saben que nosotros tenemos un estímulo químico para la respiración, ¿no es cierto? Claro. Bien. Paola Tawa, ¿cuál es el estímulo químico para que haya respiración adecuada? Un estímulo. ¿Cuál es? Paola. No está Paola. No ha venido a la clase. Bueno. Al final voy a pasar lista, porque yo tengo 56 alumnos, 58, y tengo 26 en el aula. O sea que el 50% no ha venido, va a tener falta el 50%. Patricia Guaringa. Patricia. Sí, doctor. ¿Cuál es el estímulo químico de la respiración? Fisiología. Ese es uno de los problemas de los alumnos. Aprueban el curso, tiran el libro y chao. ¿Qué dice Leslie Gutiérrez? Doctor, buenas tardes. ¿Podría ser la concentración de dióxido de carbono? ¿La qué? Eso Claro. la concentración de dióxido de carbono. Claro, pues como siguen sin observar algunos, acá dice pues. El dióxido de carbono es el estímulo químico para la respiración. Si nosotros le damos oxígeno demasiado, a altas concentraciones, por altos flujos, vamos a barrer, ¿no es cierto?, el oxígeno, vamos a barrer el CO2 y vamos a llenar los pulmones de oxígeno. Entonces, esto hace daño ¿a quiénes? A los pacientes que tienen problemas pulmonares, ¿no? Por ejemplo, los asmáticos, los EPOC, tienen un cierto grado de hipoxemia. Entonces, eso los hace que se mantengan, ¿no?, compensados. Si yo le meto oxígeno indiscriminadamente, le barro el CO2 y eso disminuye la estímulo respiratorio y les va a hacer daño a los pacientes, ¿no? Y además de la lesión pulmonar que se puede producir, ¿no? Y nos vamos a ir al otro lado, que es la hiperoxemia. La hiperoxemia se caracteriza por presentación de tos, disnea, reposo, náuseas, vómitos, dolor subesternal, que se puede confundir con una angina de pecho. ¿Y qué cosa es? El paciente está en hiperoxemia, demasiado oxígeno. No hay tal infarto ni nada, entonces se confunde. Fíjense en las consecuencias por no dar bien el oxígeno. Muy bien, entonces el oxígeno, si tenemos que usarlo al 100%, solamente se puede dar, ¿no es cierto?, hasta 24 horas. Si nosotros queremos usar el oxígeno más de 24 horas, el oxígeno debe estar solo al 70%. Si lo queremos usar 2 días, el oxígeno debe estar al 50%. Y así sucesivamente. Más de 2 días al 40%. Muy bien. Entonces, habíamos hablado de la gasoterapia. Entonces, si yo quiero dar al 70% oxígeno, el otro 30%, ¿qué lo hace? El aire corriente, el CO2. Entonces, yo hago 100%, ¿no? Mezclo CO2 con oxígeno y ya llego al 100%. ¿Ya? Hago un todo al 100%, pero el oxígeno solo está al 70%. ¿Ya? Los respiradores, ¿no?, son manuales, el AMBU conocido. Los mecánicos hay de distintos tipos, ¿no? Lo que se están usando ahora son los presométricos. Bien.
hay que monitorear cuando el paciente está en oxigenoterapia. Las principales funciones vitales siempre de a la clásica monitoreo de la presión arterial, electrocardiograma, respiración, pulso, presión arterial, se debe agregar el monitoreo de la oximetría. No se olviden, ¿ah? No se olviden, ¿ya? Ver la saturación permanentemente, ¿ya? Muy bien. Esto no lo van a ver ustedes, así que no nos vamos a detener mucho en ello. En la cápsula, en los casos de la utilización de la cápsula de alto flujo, ¿no? Va a haber disminución del oxígeno administrado en el aire ambiente, disminución del espacio muerto y barrido del CO2. Se va a generar una presión positiva en la vía aérea. Y va a haber un aumento del volumen circulante y trabajo respiratorio, ¿no? Y un mejor transporte mucociliar. Entonces, esto es lo que se está utilizando en lo que se llama respiraciones por cánula nasal de alto flujo. Se está usando mucho en el COVID, para no que se hagan lesiones importantes. Muy bien. Entonces hemos visto que en los pacientes comunes se usaban mucho los flujos que fluctuaban entre 5 a 6 litros, ¿no? Pero en los pacientes con COVID no satisface la necesidad del paciente y los flujos se elevan hasta 40 litros, ¿no es cierto? Por lo tanto, el flujo restante, 35 litros, será suministrado por un aire ambiental. Ya hemos dicho, mezcla, ¿no? Entonces, si necesitamos hacer mezcla, porque ya tenemos que dar más de 24 horas, entonces tiene que llevar mezcla de aire puro, ¿no es cierto?, con aire ambiental, ¿no? 35 litros más 4 litros de aire ambiental, entonces hacemos los 40 litros de flujo, ¿ya? Entonces, la diferencia es esa, ¿no? Estos sistemas de alto flujo son capaces de agregar alto flujo, llegar incluso hasta 60 litros por minuto. Y el paciente solo va a inspirar el gas entregado por el equipo. ¿Ok? Muy bien. Sedación consciente. Vamos, con esto terminamos ya. En la práctica médica hay muchos procedimientos que se pueden hacer ambulatoriamente. Son procedimientos cortos, en realidad se pueden hacer ambulatorios para, no solamente para ahorrar, ¿no?, al paciente, ¿no?, sino para disminuir el riesgo, ¿no es cierto? Bien, porque son procedimientos siempre y cuando se hagan adecuadamente, ¿no? Adecuadamente. Se utilizan para una serie de cosas. Para hacer procedimientos diagnósticos, para hacer biopsias, para tratamiento dental, en fin, ¿no? Para estudio de imágenes, ¿no? El paciente se necesita que esté tranquilito y que esté con un grado de analgesia, ¿ya? Entonces, esto se le llama prácticamente sedación consciente. Los pacientes o las personas se sienten en una situación así como esta persona, ¿no? Se sienten flotar, ¿no? Algo así como un sueño, ¿no? Así cuando los chicos van a la calle, las pisas y se exceden en algunas cosas, ¿no? Entonces, una sensación de flotar con un sueño agradable, ¿no? Y con mínimo dolor. Bien. Entonces, el proceso médico que se obtiene, ¿no?, la sedación consciente, utilizando uno o más fármacos, ¿no es cierto?, con el fin de conseguir la sedación, la analgesia. O sea, vamos a asociar, ¿no?, un sedante y un analgésico. En algunos casos es un sedante o un anestésico. La asociación de estos dos tipos de fármacos nos va a producir, ¿no?, una situación especial, pero sin depresión respiratoria y manteniendo la conciencia. El paciente va a permanecer en estado de sedado y analgesiado, y puede responder a preguntas de estímulo. Entonces, le dice al paciente, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Jennifer Angie, ¿no?
¿Y cómo está? Bien, ¿de qué te van a operar, Lucila Consuelo? De tal cosa. Y Renato Alonso Bellido le dice, no, de eso no es. Entonces el paciente puede contestar y se vuelve a quedar medio dormido, ¿no? Por eso es que puede respirar solo, por eso que el riesgo es mínimo, ¿ya? Y es muy útil para cirugía ambulatoria de muchas especialidades y odontología. Para pediatría, para medicina general, cirugía en niños, pacientes que son discapacitados, pacientes gerontes, o sea, tercera edad. Muy bien, aquí tenemos una serie de métodos, por ejemplo, ¿no? Una aplicación dental. El paciente está bajo ese sistema. En este caso se ha usado analgésico, un gas que es el óxido nitroso. En los niños, para no estarles hincando la encía porque son nerviosos, se usa un gas, el óxido nitroso. Entonces, ustedes lo ven ahí, están con los ojos abiertos, semiabiertos, pero le están haciendo el procedimiento y no sienten dolor, ¿no? Se le ha hecho un procedimiento a este paciente también, ¿no? Y le están haciendo la pregunta, le dicen levante el dedo, y levanta la mano, y levanta el dedo, y se vuelven a quedar dormidos. Es un estado muy interesante, ¿no? Que se utiliza mucho y ustedes pueden hacerlo. Por eso se les está explicando ahora, ¿ya? En el caso de los dentistas, este es el equipo, este es lo que se pone en la nariz, ¿no? Los balones de gas de oxígeno van acá atrás. Entonces produce una pseudooxigenación. Muy interesante, ¿ya? Aquí en odontología, ¿no? Muy utilizado. Como todo procedimiento, ¿no? Debe ser realizado por un profesional médico y con apoyo paramédico entrenado. Se debe hacer una lista de chequeo y protocolos adecuados como la evaluación preoperatoria. Y el centro, el consultorio, el centro médico debe tener todos los elementos básicos para la atención, como es un monitor cardíaco, un pulso oxímetro, ¿no? Y atender posibles complicaciones, ¿no? Tanto tener el material, todos los fármacos para hacer una RCP. El personal idóneo debe tener conocimiento y entrenamiento en reanimación cardiopulmonar, o sea, ustedes, y suele ser un procedimiento seguro en manos capacitadas, de preferencia trabajar con un anestesiólogo. Muy interesante. Veo que están apareciendo algunos alumnos que no estaban, ¿no? Para ver si va a pasar lista, pero yo ya tomé la fotografía de los que están en el aula ahorita. Se hace la evaluación clínica, no requiere análisis, ¿no? Salvo en un caso en especial que haya una comorbilidad. Tiene que haber un conocimiento informado. Siempre debe ir acompañado de una persona adulta responsable, porque a veces puede salir un poquito mareado del centro médico, entonces es mejor que no maneje, ¿no? Se le debe explicar al paciente, siempre a todo paciente se le debe explicar qué es lo que se va a hacer y cómo va a ser, y qué va a pasar después, antes, durante y después, ¿no? Estar en ayunas, porque puede haber también casos de náuseas, vómitos, y no suspender los fármacos previos a la asistencia del anestesiólogo y de obligación legal. Entonces, ¿por qué? Porque hay pacientes que son diabéticos, que son hipertensos, entonces su medicación debe seguir siempre la misma, no tiene por qué cambiarse, ¿no? Estos son los fármacos que se pueden utilizar, ¿no? Este es un anestésico, un propofol, que se usa goteo, se está usando muchísimo para la respiración en pacientes COVID que están en UCI a veces 5, 6, 7, 8, 10 días, ¿no? Se puede usar un ansiolítico como la benzodiazepina, ¿no? Estas son sus dosificaciones, ¿no? Bien, entonces en esto se debe hacer una pseudoanestesia, una sedación, y este es un anestésico. Tiene una acción muy rápida, más o menos de 1 minuto, ¿no? Empieza a hacer efecto, ¿no? Y tiene un rápido despertar. Se suspende y rápidamente los pacientes se despiertan, ¿no? Bien. El midazolam, ¿no es cierto? También es muy bueno, ¿no? La dosis promedio es más o menos 2.5 a 5 miligramos como dosis total. Dosis total, escuchen, ¿no? Se puede agregar un opioide, en este caso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque también produce depresión respiratoria. Entonces, si vamos a poner un sedante que produce sueño, hipnosis, y vamos a poner un opioide que produce depresión respiratoria y cardiovascular, por eso es que se debe utilizar los monitores, ¿ya?
algunos procedimientos no solamente necesitan que el paciente esté sedado, sino que tenga un buen grado de analgesia. Entonces se suman estos dos grupos, el grupo de los hipnóticos o sedantes y el grupo de los analgésicos o anestésicos, depende del caso, ¿ya? Entonces por eso es que algunos procedimientos tienen dolor, ¿no? Entonces se tienen que saber asociar bien, ¿no? Pero ustedes si llegan a compenetrarse, llegan a practicarlo, ustedes pueden hacer incluso buen billete en su consultorio, ¿no? Ahorrándole la plata al paciente, se la agarran ustedes. El remifentanil es otro producto que es un analgésico muy potente y de acción muy rápida y de rápida recuperación también. Justamente para este tipo de procedimiento. Entonces yo voy a poner el procedimiento que va a durar 10-12 minutos, le pongo, dura 10 y rápido se va a despertar el paciente, ¿ya? Los pacientes siempre deben ser mantenidos después del procedimiento al despertar, al terminar de despertar porque están semidormidos, pasar a una sala donde puedan reposar no menos de 1 hora y después antes de dar alta hacer las preguntas. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué has cesado? Etcétera, etcétera, ¿ya? Y obviamente acompañado de un adulto, ¿no? Que lo pueda ayudar. Muy bien. Esto es cómo somos nosotros, cómo trabajamos actualmente. Puede ser un signo de alarma si es que entramos ya a una saturación menor, ¿no? Si se presenta una bradinia, más o menos unos 10 latidos por minuto, hay que estar atento. Presión sistólica baja. Si hay bradicardia, taquicardia, alteración del segmento ST y la sedación se tiende a ser profunda. El paciente empieza a no responder los estímulos, entonces inmediatamente se debe suspender todo tipo de fármacos. ¿Ya? Monitorizarlo bien, hacer la parte sintomática, mejorar la respiración, mejorar la presión arterial, etcétera, ¿no? Como todo procedimiento, siempre se debe hacer con una vena tomada, ¿ya? Nunca se debe hacer eso así sin nada, ¿no? Además, para ponerle los fármacos, el midazolam o el ansiolítico tiene que tener una vía. Entonces, esa vía debe cuidarse muy bien durante todo el procedimiento y por ahí se puede utilizar cualquier hipertensor o aumentar flujo de volumen, etcétera, monitorizar al paciente y tenerlo, ya se suspende el procedimiento o no se hace si es que fue al inicio, o se trata de terminar lo antes posible y tener ya 1 hora, sino 2 horas bien controlada al paciente y darle instrucciones para cuando llegue a su casa. ¿Ya? Muy bien. La sedación es muy usada en medicina moderna en procedimientos como tomografía, resonancia magnética, sobre todo en niños que se mueven mucho, entonces tienen que estar tranquilos, la madre no puede entrar al laboratorio a coger al niño, o en adultos mayores que también son nerviosos, o en pacientes que tienen claustrofobia. Entonces hay que sedarlo, ¿ya? Bien, también para una serie de especialidades, otorrino, cirugía plástica, oftalmología, ginecobstetricia, urología, etcétera, ¿no? Siempre deben tener sus equipos de monitoreo. No se metan a hacer nada si no tienen todo y tienen por lo menos un equipo para hacer la RCP, un bambú, etcétera, ¿no? Bien. Los pacientes lo toleran muy bien, despertar es rápido, hay una sedación suave y se despiertan excelentemente y sobre todo no se acuerdan de nada, que es algo bueno. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre estos dos temas? ¿Todo está claro? Todo está claro entonces. Aprovechen, ¿no? No desperdicien, ¿no? Dice que ya se viene el examen el día 22. No quisiera que haya sorpresas. Los que están mandando sus videos ya nos estamos corrigiendo, no se preocupen. Bien, como parece que todo está claro, o todos están dormidos, entonces pues terminamos la clase, les agradezco su presencia y con el grupo
que corresponde. Nos vemos el próximo martes. ¿Ya? Vayan, ahí sí rapidito salen corriendo. Vayan, se puede descansar, ¿ya? Gracias por su atención y nos vemos el martes. Cuídense mucho. ¿Alguien quiere chatear? Parece que todo está claro, ¿no? Hasta luego, alumnos, hasta luego. Miriam, ¿quieres decir algo, Miriam? Miriam Casas. No, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Ya, gracias y hasta luego.